Bueno, nos encontramos hoy nuevamente en el Bar El Cairo de la ciudad de Rosario para compartir la mesa peronista. Este programa que en su segunda edición dimos en llamar Diálogos desde el Cairo. En el día de hoy tenemos un nuevo integrante a los ya presentados en el programa anterior, es decir, Osvaldo Dunda, Jorge Palombo y Néstor Suleimán. Se ha incorporado a la mesa en el día de hoy el doctor Quique Castañola, que nos va a acompañar, se va a presentar, ya que en el programa anterior no estuvo. Y bueno, le damos la bienvenida en nuestro programa, Quique, y te vamos a preguntar sobre tu actividad en la época de juventud dentro de la esfera política universitaria, ya que has sido miembro de la CGU en la ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, Quique. Bueno, cuando vine acá dejé verdaderamente de actuar de forma gremial, estudiantil, ya que actuábamos mucho por el asunto del voto en blanco. Éramos los estúpidos que peleábamos por el voto en blanco, es decir, no peleábamos por ningún cargo. Muy bien, todo esto hay que ubicar a la gente en la... De constituyente, en la elección de la provincia que hubo la constituyente, en las elecciones luego, nacionales. Muy bien, luego del golpe del 55 estamos hablando, ¿cierto? 55. Muy bien. Ahí, después que vino que pudimos actuar, desapareció de la política. Prácticamente ocupé cargos, sí, no puedo negarlo, pero en forma muy subsidiaria, no en forma muy política. Pero ha sido un histórico de esta mesa aquí en el Cairo, ¿cierto? Siempre nos reunimos con la gente y los compañeros. Bueno, en segundo lugar vamos a dialogar con Osvaldo Dunda, siguiendo esta historia del movimiento nacional justicialista, tanto en la faz estudiantil, en la faz de los obreros, y justamente le queremos preguntar a Osvaldo dos figuras de aquellas épocas de la década del 60 y 70 que tuvieron un gran protagonismo en el sindicalismo argentino. Vamos con el primero de ellos, que es Andrés Framini. ¿Cómo fue la actuación de este dirigente sindical de la industria textil, obrero textil? Su participación en la política también, porque fue electo gobernador en la provincia de Buenos Aires, aunque no pudo ejercer. ¿Cómo es la historia de este sindicalista argentino? Y luego vamos a hacer un paralelo con la actualidad. Framini va a ocupar un lugar destacado después de la caída del general Perón. Dentro del gremio de los textiles ya era figura. Otro compañero más, que es bueno nombrarlo, Framinian. Framinian era el antiguo secretario general del gremio de los textiles. Caído el general, al poco tiempo, desde la clandestinidad de la formación de los gremios en la resistencia, surge Andrés Framini. Andrés Framini va a ocupar un lugar destacado, primero por su lucha y segundo por su verba, totalmente peronista. O sea, la masa trabajadora, la masa obrera de la época lo entendió muy rápidamente por su lenguaje, un lenguaje peronista, un lenguaje descamisado, como el gremio textil, de la fabricación de camisas a descamisadas. Así fue Andrés Framini. Lógicamente le tocaron momentos difíciles hasta que es detenido en el año 1960 y cuando cae el general, perdón, en el año 1960 es detenido por el plan Conintes, de lo cual lo van a trasladar a la isla Martín García, a Andrés Framini. El tiempo que tuvo Andrés Framini ahí fue aproximadamente de 2 meses. Cuando Andrés Framini vuelve, hace cargo del gremio textil, un gremio numeroso que aportaba
sobre todo numeroso, no por la cantidad de gente, sino porque eran peronistas todos. Un gremio únicamente peronista. Andrés va a lograr algo, va a lograr unir al peronismo, que en ese momento había 262. Una que respondía al gremio metalúrgico de Andrés Bandor, otro compañero luchador, pero en el momento ambos tenían una visión distinta de cómo enfocar la lucha y el retorno de Perón a la Argentina. Andrés Framini va a ser el más llano, va a ser el más simple, va a ser el que se va a ubicar dentro del gremio, no fuera del gremio. Bandor, un gran dirigente gremial, cuidado, pero tenía otra estrategia. Framini era más guerrero. La juventud de la época, en el caso mío, 17, 18 años, lo vimos como un líder natural. Framini era el líder natural porque era un hombre joven, se dirigía a la juventud en el mismo idioma y en el mismo lenguaje. Todos los días Perón vuelve, esperémoslo. Y así se generó un poco el avión negro. No sé, acá los compañeros lo conocen bien la fábula esa. Se esperaba, Perón venía al país en un avión negro. Había que esperarlo porque misteriosamente podía aterrizar en la provincia de Buenos Aires o en el Chaco. Las Fuerzas Armadas andaban revisando siempre desde el aire la provincia de Buenos Aires y el Chaco. Y esa fábula, porque fue una fábula, nace justamente en el gremio textil, que lo conducía Andrés Framini. Dice, Perón no está, pero va a estar. Digamos que va a estar en Córdoba, que va a estar de noche, por la ruta que iba en esa época de tierra, Chaco, Formosa, estaba la gendarmería y el ejército. A ver si de algún auto venía Perón. El mito que creó Framini quedó hasta el día de hoy. Entonces van a hacer el retorno de Perón sin Perón. Se va a dar el retorno de Perón sin Perón, pero siempre se Perón por el grupo de luchadores del gremio textil. Hay una cosa que quiero rescatar, que es justamente algo muy parecido a lo que en la actualidad está ocurriendo por parte del Gobierno Nacional, que es la agresión hacia los trabajadores del Estado, que en su momento desplegó la política Arturo Frondizi. El plan Conintes, si podés explicar un poquito de qué se trató esto. El plan Conintes fue porque se anularon todas las leyes, y rige ese plan, un plan que tenía una sola realidad: meter preso a aquel que dijera, escúchame bien, me parece que gobernó hasta el año 56, me parece que ese, por decir solamente tácitamente, el nombre irreal de que gobernó desde el año 55 hasta el año 45, esos te metían preso. Nombrar solamente la cifra y el año, sin nombrar el nombre, le costaba una prisión de 3 a 6 meses. Justamente un compañero de apellido Castro, en la cancha de Central, se gritaba siempre, iba Perón, y lo metieron preso. Atrás de Castro fue la hinchada, pero alojaron en la comisaría de ese. Fue la hinchada de Central, solamente por nombrar, ni nombrarlo, pero decir quién gobernó. O me parece que estaba Juan, por ejemplo. Si estaba Juan, pues te refería a Juan Perón. Y te metían esa es la ley 4161, la famosa ley 4161, que permitía que por cara de sospechoso que te pareciera, la locura llegó a eso. Si vos te parecía, iba para el cara, porque podía ser Perón permitidamente. Eso pasó acá en la República Argentina y hubo una radio italiana que todos los días tenía un programa que empezaba con los chistes, y los chistes eran lo que sucedía acá en la figura de Juan Domingo Perón. Eso sucedió, pero era absurdo pensar que porque no estuviera se le podía crear un mito y encajarle a ese mito cualquier barbaridad.
Eso pasaba con el general Perón y en esa época en que le tocó lidiar a Andrés Framini, ante todo como único prócer de la resistencia. Después se lo sumaron varios más, varios dirigentazos, por ejemplo como Casildo Herrera, como, bueno, podía nombrar un montón y podía quedar más con alguno de ellos que no está ahora. Yo te voy a citar uno que puede ser en una época siguiente, pero que gran protagonismo en esos años 60-70, que es el secretario general del gremio de los trabajadores gráficos, Raimundo Ongaro. Este era el otro personaje del sindicalismo por el cual te quería preguntar. Raimundo Ongaro era un intelectual del gremialismo, porque conocía desde los fundamentos de la doctrina obrera, desde la parte socialista hasta la parte católica. La Iglesia Católica en ese momento comenzaba con una doctrina social de la Iglesia. Eran dos polos. La parte socialista, que tenía una gran amplitud, estaba teniendo acá en la Argentina en esa época, que estaba ligada con el peronismo revolucionario de la resistencia y los social cristianos. En ese sentido, él va a aportar muchísimo, porque era un hombre joven, un intelectual, y gran parte de la juventud católica de la época lo encontró el hombre que quizás configurase toda la masa obrera trabajadora, el pueblo en sí trabajador, el estudiantado, que fue importante posterior, en años después, cuando Perón viene al país. Todo eso se va a hacer a través de varios, de Ongaro, de Andrés Framini, bueno, compañeros que no se me escapan de la memoria, pero que dieron un gran aporte a la resistencia gremial. El peronismo va a basar su resistencia justamente, el retorno de Perón se debe pura y exclusivamente a Dupertis, al de la juventud que representaban estos hombres y al de los gremios que representaban Ongaro, Saúl Ongaro, el de la carne, turco, ¿te acordás de la carne? Sorila. Constantino Sorila, los ferroviarios, La Taza, López, de los metalúrgicos, tenías un montonazo porque justamente una gran parte de los metalúrgicos le respondía enteramente al general Perón. Y de ahí surge Bandol, porque Bandol también hizo su aporte, a pesar de que fue también criticado, era negociador, era el hombre que no permitía que la sangre, digamos, llegara al río, intercedía a él. Y para los grupos duros, eso era entrevista. Y no era así, era un momento de lucha. Y la lucha, las dos cosas existen, la paz y la guerra. Él optó por la paz, por llevar justamente de evitar un choque frontal con la parte dura de las Fuerzas Armadas contra el peronismo. Pero Andrés Framini, un hombre que desde la lucha tuvo una diplomacia, él buscó no el encontronazo, sino la alianza de todos los gremios y la fortaleza de los gremios. Sin lucha, decía él, estaba la realidad. Nosotros, el peronismo perdió mucha gente en el bombardeo de Plaza de Mayo. Más o menos los muertos se calculan de 750. Posteriormente a ese bombardeo, va dejando a través de las fábricas, de las rutas, de las ciudades, de la huelga, muchísimos muertos. Entonces se planteó esto, la lucha frontal o esperar que nazca sola la resistencia entre todo el pueblo. Porque con la base obrera no se llegaba. Hacía falta inteligencia militar, hacía falta que el estudiantado en pleno también se volcara. Y ahí se va a plantear la lucha entre esta gente. Cada uno, como Samuel Ongaro, era más frontal y va a perder un hijo, le van a matar un hijo.
justamente. Y estaban los otros, los que querían la lucha, pero iban más que nada por la diplomacia, amortiguar amortiguar la lucha. Y en eso, la Iglesia Católica va a ser un gran aporte con los principales curas villegas, que se van a destacar justamente por eso, por evitar el enfrentamiento, pero llevar la lucha firme hacia adelante. O sea, el gremialismo va a ser partícipe de todo eso. Y te puedo decir, gremio de la carne acá en Rosario, Indalecio Ledesma, Héctor Benítez Col, de los de la carne, de los ferroviarios, eh, La Taza, Miranda, los hermanos Azopardi, y cada uno de esos gremios, el gremio de la carne, el gremio textil, que fue muy con San Miguel, un compañero San Miguel, que estuvo detenido bastante tiempo, y tantos compañeros de los gremios como los ferroviarios, la carne, textiles, todos los bancarios. Vos que hace poco tiempo tuvimos un compañero acá bancario, Hugo Ares, y así te puedo nombrar muchos más, que son los que van a participar en esta lucha, donde tanto Bandón, el de los metalúrgicos, él tenía otra estrategia. La estrategia de Bandón era esperar. La estrategia de Framini era encarar la lucha. Y ahí se va a dividir en dos. La división esa, después, con los años, va a ser bastante, le va a dejar un déficit al terrorismo, porque hubo un enfrentamiento después entre la juventud por seguir esas dos corrientes, la que Bandón propiciaba el diálogo y la que Framini propiciaba el diálogo. Bueno, gracias Osvaldo por tu participación. Vamos ahora a tocar otro de los temas que tenemos anotados para hoy, que es el contexto internacional. Para eso vamos a darle la palabra a Néstor Antonio Suleimán, justamente para tocar un tema que es lo que podemos denominar relaciones incondicionales con el Estado de Israel. Sí, al parecer hay una revisión de aquellas relaciones carnales que tuvimos con Inglaterra, con Gran Bretaña, ¿no? A partir de la gestión del canciller Vittel. Hoy el presidente Milei tiene una posición no simplemente de apoyo incondicional a Israel, sino también de llevar adelante una política de hostigamiento permanente a lo que tiene que ver con las relaciones de Argentina con el mundo árabe. Y digo esto porque, en primer lugar, condena de una manera enérgica a la resistencia palestina. Por otro lado, ha llevado adelante una serie de políticas en este tramo o segmento tan corto de su gobierno, una serie de políticas que tienen que ver con el distanciamiento con el resto de los países que conforman el mundo árabe, pero no solamente ocurre en ese escenario, ¿no? Es el escenario que tiene que ver con esa cartografía que va del extremo poniente del Magreb hasta el Golfo Árabe, sino también en el marco de América Latina, los enfrentamientos con el presidente Petro en Colombia, la actitud que ha tenido con el presidente Lula de Brasil. Es decir, al parecer se abre una etapa de desmejoramiento de las relaciones de Argentina en el marco de América Latina. Nosotros siempre hemos tenido en cuenta en nuestra política exterior los gobiernos con un perfil nacional, popular, de apoyo a las causas justas, siempre ha tenido en cuenta buscar una política de integración regional que sirviera desde el continente, desde la región, lograr una óptima relación con aquellos países que conforman otros escenarios
que están ubicados en otras latitudes, pero que tienen que ver con realidades que finalmente favorecen el despegue tanto de la región como en general, como en especial de nuestro país. Digo, nosotros tenemos que tener en cuenta y atender el marco regional, entender que la mejor manera de llegar a llevar adelante un proyecto de desarrollo sostenido, con una proyección que contribuya fundamentalmente al engrandecimiento de la Argentina, tiene que ver con una buena integración, una unidad, y en este caso sí, incondicional, con los países de América Latina. Y no buscar aliados que están totalmente desprestigiados en el ámbito internacional. Hablamos de Israel, responsable de más de 28.000 muertes en Gaza, un Estado que se ha caracterizado a lo largo de sus 75 años de vida como un Estado, digamos, expansionista, racista, segregacionista, un Estado que hoy ha sido puesto en el banquito de acusado en la Corte Internacional de Justicia en un periodo de Sudáfrica. Entonces me parece que esta política incondicional con Israel a la Argentina nos va a traer demasiados problemas, no solamente en el marco de las relaciones con los países del mundo árabe, sino también en otros escenarios, en otros foros, donde precisamente este Estado teocrático, que conocemos con el nombre de Israel, está condenado por las cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, condenado no simplemente en espacios que tienen que ver con Naciones Unidas, en lo que hace a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sino también en otros foros que muestran claramente que es un Estado que finalmente es despreciado por la comunidad internacional. Digo, por la mayoría de los estados que están enrolados en una posición de acompañamiento con la justicia, con el derecho de los pueblos a defender su identidad, con los procesos de independencia de las distintas comunidades. Así que yo creo que en ese sentido me parece que estamos en una etapa bastante difícil en materia de política exterior. Me parece que tiene que haber debería haber un cambio de actitud en el gobierno argentino, muy difícil pensar eso, y los problemas que nos traerá, reitero, este posicionamiento finalmente tendrá que ver con un distanciamiento en el marco regional de países que tienen una excelente relación con nosotros, como Bolivia, Venezuela, Brasil, que tuvimos buenas relaciones, ¿no? Y en el escenario, digamos, extracontinental, con países africanos y en especial con los países del mundo árabe, que fíjate que, bueno, entre ellos, por ejemplo, en el caso de Argelia, es el primer país comprador de productos argentinos dentro del mundo árabe, y uno de los primeros en el contexto africano. Y esto, es decir, lo político es determinante y perjudica lo económico, ¿no? Lo económico no está, digamos, lo político no está supeditado en este caso. Bien, hay algo que en su momento, segunda mitad del siglo XX, el famoso grupo no alineados de países, justamente a las grandes potencias de aquel momento, te quiero preguntar sobre eso, y traspolando esa situación a otra situación política internacional actual, pero que se vio, aparte de esos países, en el denominado grupo de los BRICS, donde Argentina firmó la inclusión, los países aceptaron, estaba incorporado a partir del 1 de enero de 2024, y el gobierno argentino
del actual presidente renunció exactamente a formar parte de este bloque que se lleva gran parte de la producción económica internacional del mundo, del Producto Bruto Interno y hablando de economía, de un gran sector de la torta mundial. ¿Qué te parece todo esto? Si podemos llegar a reflotar aquella política de los no alineados o si esto de los BRICS es lo que se merece Argentina adherir, más allá que se haya ido, según el contexto internacional actual. Lamentablemente el movimiento de los no alineados había comenzado a perder influencia, digamos que en los años 80, ¿no? Es decir, del siglo pasado. Yo creo que sería importante, digamos, incentivar ese movimiento, reflotar esas pautas que determinaban verdadero no alineamiento en materia digamos, de política internacional, ¿no? Es decir, pero creo no que jugar es muy difícil, para ninguna de las potencias hegemónicas. Claro, por supuesto, ninguna. Hoy sería una alternativa. ¿Por qué? Bueno, hoy se habla de un mundo multipolar como la alternativa, porque el mundo bipolar es perjudicial para los intereses de los pueblos. En realidad, el mundo multipolar también, porque es decir, el reparto del mundo entre dos, entre tres o entre más de tres potencias, países, finalmente es decir, se realiza ese reparto o esa situación de conflictos, que parece, no de reparto, entre varios países, entre varias potencias, siempre los platos rotos los pagan los países en vía de desarrollo. En ese caso, el no alineamiento sería tomar distancia de esos posicionamientos, ya sea de un mundo multipolar, bipolar o unipolar. Lo que tiene que ver con el BRIC es un error muy grave. Digamos, una vez que fuimos aceptados, tomar distancia o cuidarnos del BRIC. Y esto, como bien lo decís vos, habida cuenta que uno de los principales compradores de productos argentinos es China, que es uno de los miembros más importantes, ¿no? de ese grupo de países. Que lo conforma Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces creo que es un error muy grande y también va a ser un costo grande que va a tener que pagar la Argentina en materia económica, ¿no? Lo que tiene que ver con ese espacio, con ese mercado tan importante. Bueno, gracias Néstor por tu intervención. Vamos entonces con el último integrante de la mesa de hoy, que es Jorge Palombo, y el tema que quería abordar con vos es el tema gremial y justamente lo que está sucediendo en la provincia de Santa Fe con un sector de trabajadores, creo que con muchos de la administración pública, pero los docentes las más visibles, tanto privadas con SADOP como sí, con ANSAFE, de no respetar el actual gobernador Puyaro, lo que se firmó en acta paritaria con el gobierno anterior y hace muy poquito, noviembre y diciembre del 23, acerca de la recomposición salarial, habida cuenta del gran golpe inflacionario del nuevo gobierno, ese 25% de diciembre, la inflación de enero también con una cifra similar, que todavía no ha salido, pero estiman los especialistas económicos sería de 25, y ya en este mes transcurriendo también muy alto y con aumentos de nafta y demás, calculan alrededor del 20. Ni contar con las cuestiones monetarias de la devaluación de diciembre. Es decir, ¿qué te parece esto de Puyaro de no cumplir lo firmado que se está hablando en las bases de los dirigentes? Y sabemos que vos estás en el ámbito municipal, pero bueno, la primera pregunta va hacia el aspecto provincial. Lo que pasó en la provincia histórico, porque se rompió la acta paritaria, algo que por lo menos desde que yo tengo uso nunca se había hecho. Digamos, una acta paritaria que decía que la cláusula de revisión era del 36%, se rompe esa acta paritaria y ahora se le ofrece un 14%, se la rebaja, digamos, que traía en el recibo,
tomando a diciembre del 2023 y ahora con el sueldo de pues sería enero, cobraría enero un 14% y el restante, que sería el 22% o el 20 y algo por ciento, más o menos entre el 22 y el 20 y algo por ciento, se cobraría, o sea, en negro, un recibo complementario. Eso es algo muy grave porque no va a la caja de jubilación de la provincia, ellos estarían desfinanciando la caja también. Por eso, no, como yo soy integrante del grupo de la Juventud Sindical, del Sindicato Municipal, además participo de la Asamblea de los Delegados del Sindicato de Trabajadores Municipales, estamos haciendo un par de acciones progresivas. Empezamos esta semana con un paro de 24 horas y la semana que viene un paro de 48 horas, porque a los trabajadores municipales, el Ejecutivo Municipal hizo la misma propuesta y nosotros como sindicato, a través de los delegados, que como el sindicato municipal es el único sindicato que representa a los trabajadores municipales y además el sindicato paritario, la rechazamos porque dijimos que no queremos financiar la caja municipal y porque además históricamente el sindicato municipal, el mismo acuerdo de salarial que cobra el trabajador activo es el que se le traslada a los trabajadores pasivos. Pero esto también tiene que ver con que el gobierno provincial y el gobierno municipal, tanto el gobernador como el intendente, cuando fue el balotaje, no dijeron a quién iban a apoyar. Entonces, ahora también ellos aplican las mismas políticas que está haciendo el presidente de la Nación, por más que ahora se ven encerrados, o pasaron a ser una posición de lobista, ahora a ser el demonio por no haberle votado la famosa ley ómnibus. Pero se encuentran encerradas porque eso además el presidente, el gobierno nacional lo está apretando, le está sacando los subsidios al transporte, le está sacando lo que es el tema del incentivo docente a muchas provincias, y de hecho esto va a llegar a Santa Fe, y no sé, hay que ver cómo van a poder afrontar el pago de sueldos, porque uno de los compensatorios que tienen para pagar el sueldo de los adicionales con aporte que reciben los gobiernos provinciales para pagar el sueldo de los maestros es el incentivo docente, y eso el presidente Milei se lo sacó intempestivamente como venganza al no haber aplicado o votado la ley ómnibus. Entonces se encuentran encerradas. Y a su vez eso también se amplifica en los municipios y en las comunas. Por eso no solamente el Sindicato Municipal de Rosario va al paro, sino el Sindicato de Trabajadores Municipales de Santa Fe y de Rafael. A su vez también inclusive a la FETRAN, que es el otro núcleo de trabajadores municipales, recién el 22 de febrero lo llamaron a paritaria. Y también se está viendo una situación grave en los municipios más chicos, donde hay despidos, donde no se renuevan los contratos y se sufren los trabajadores aprietes permanentes. Bueno, muchas gracias Jorge por la participación. Y una cosita que quería aclarar, que si no hay una respuesta en el paro de 48 horas, no hay un llamado, como dice solamente la conciliación obligatoria, se prosigue con 48 horas y si no hay una respuesta o un llamado, una propuesta, y será un paro de 72 horas con una posible movilización. Bueno, todas medidas de fuerza, como vemos, y para cerrar el programa de hoy, compañeros, totalmente en contra de los trabajadores, de licuar su salario, de llevar justamente el ajuste que, entre comillas, era la casta dirigencial o los prebendarios y los acomodados del país, y totalmente al revés. Se crea nuevamente el impuesto a los trabajadores en tema ganancias, la cuarta categoría inventada en aquellos años de la flexibilización laboral de los 90, y nuevamente todas medidas contra el pueblo. Bueno, cerramos el programa de hoy, segundo, perteneciente al mes de febrero, aquí desde El Cairo. Los invitamos a todos entonces a ver el programa a partir de mañana domingo, que seguramente después de la tarde-noche estará ya en el canal de YouTube. Y bueno, los seguimos convocando a obtener la revista de puño y letra en su forma gráfica, que ya hemos sacado el número 2. Aquí la tenemos en pantalla, con algunos de los títulos deportivos, títulos locales, internacionales. Lo pueden conseguir en muchas librerías del centro de la ciudad, en kioscos de diarios y revistas y ciertos comercios. Y aquellos que quieren seguir
la parte digital, los invitamos a tanto el canal de YouTube con revista de puño y letra o la triple web www.depunoyletraweb.com, que es el sitio web en internet. Los invitamos entonces a todos a presenciar el próximo programa en el mes de marzo. Muchas gracias por la atención.